inicio a la predicación, así que tomen sus lugares, por favor. Ok, pues vamos a dar inicio. Les pido a los que todavía están en la tiendita, nada más ahí sin distracciones, por favor. El día de hoy, familia, vamos a continuar con la predicación expositiva de Primera de Corintios. Para la gente nueva que nos visita, aquí se predica expositivamente de una manera consecutiva. Hemos estado abordando todo lo que es Primera de Corintios. Ya ahorita vamos en el capítulo 12, hoy apenas vamos a iniciar con el capítulo 12 de Primera de Corintios. Si nos damos cuenta, los 11 primeros capítulos de Primera de Corintios se basó la enseñanza, se basó la doctrina prácticamente a la vida personal de los corintios, ¿verdad? Que en este momento los corintios venimos siendo nosotros, aunque nos duela, ¿verdad? Pero como lo hemos estado viendo, esa manera que tenían de vivir los corintios hace 2000 años, desgraciadamente se queda corta con la manera que en el siglo XXI muchas iglesias están viviendo, ¿verdad? Se está viviendo mucho desorden en las iglesias y bueno, pues gracias a Dios que existen todas las cartas paulinas, ¿verdad? Toda la Biblia entera, en donde nos habla claramente de la manera en que debe de vivir un verdadero cristiano, porque como lo hemos abordado en todos estos capítulos, pues muchas veces la gente tenía una idea de que la iglesia podía vivir de cierta forma. Sin embargo, de una manera muy diligente, Pablo, o más bien Dios a través de la pluma de Pablo, estuvo alineando, ¿verdad?, a la iglesia de los corintios, de la misma manera que lo está haciendo con nosotros, ¿verdad?, con redención por su gracia, y con todos aquellos, ¿verdad?, que predican expositivamente la palabra para que no saquemos textos fuera de su contexto. Aquí lo hemos estado viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, a veces hasta palabra por palabra, ¿verdad? Vamos deteniéndonos precisamente para que no haya ninguna duda, no haya ningún pretexto para no poder vivir conforme a la palabra de Dios. Y bueno, a partir del capítulo 12, ahora ya se enfrasca toda esta doctrina a la vida espiritual de la iglesia. O sea, estuvimos viendo, ¿verdad?, esa vida natural que la iglesia estaba llevando a cabo, esas prácticas que estaban teniendo, ¿verdad?, cuando venían de ser gentiles y dentro de la iglesia querían seguir con sus mismas prácticas. Se estuvo viendo, ¿verdad?, todos esos pecados carnales tan tremendos que se estuvieron llevando a cabo. Sin embargo, ya a partir del capítulo 12, ahora se empieza a abordar el tema espiritual, que pues es más importante todavía, ¿verdad? Porque todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Entonces, muchas de esas prácticas pecaminosas que se estaban llevando a cabo en aquel entonces y que se siguen llevando a cabo en la iglesia del siglo XXI, muchas veces es porque hay una profundidad espiritual. Y hoy vamos a tocar uno de los temas más trillados que tiene la Sagrada Escritura. Un tema en donde incluso la misma iglesia se ha dividido. Hay personas que creen, o no nada más personas, sino corrientes doctrinales, denominaciones, que creen que los dones espirituales siguen vigentes. Y hay algunas corrientes doctrinales donde no creen que ya están vigentes los dones espirituales. Nada más que antes de que iniciemos, bueno, si está en Primera de Corintios, que es una cita
del Nuevo Testamento para la iglesia, pues creo que debemos entender que están vigentes, ¿verdad? Entonces, no discrimino a aquellos que piensen que ya no están vigentes, ¿verdad? Porque a final de cuentas, lo que ellos han manifestado a través de sus opiniones no son herejías tampoco, porque tampoco vamos a decir que es una herejía que la gente piense que no existe la profecía, ¿verdad? O que es una herejía la gente que piense que no existe el don de lenguas. Eso no es una herejía. Tampoco es una herejía el creer que sí existe. Sin embargo, ahorita, a la luz de la Escritura, vamos a darnos cuenta lo que sí es herético y lo que no es herético. Eso es lo importante, eso es lo que me fascina de las cartas a los Corintios, de que aquí se abordan directamente muchos temas que luego han sido delicados dentro de la iglesia, pero se han formado una serie de tabúes en esas doctrinas y no llegan a un acuerdo por el hecho de no abordar directamente los temas. Y la Biblia nos lleva a abordarlos directamente para que no haya ninguna duda, ¿verdad?, de lo que el Señor nos quiere decir. Y vamos a leer 1 Corintios 12, 1 al 11. Esa va a ser nuestra cita central, la cita base que vamos a escudriñar el día de hoy, en la cual el Señor nos va a hablar, ¿verdad? ¿Sí creen que nos va a hablar o no? El Señor, el de arriba, no el Señor del púlpito, sino el de arriba. Amén. Y dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esa presencia divina y hermosa que hay en este recinto, en donde tú te estás manifestando desde hace algún buen rato, en el cual hemos estado alabándote y bendiciéndote con nuestras voces, con los instrumentos, bendito Dios. Pero ahora, Padre, te pedimos que te manifiestes a través de tu palabra, mi Señor. Esto también es una expresión de adoración, el escuchar tu bendita palabra, mi Dios, para que a través de ella nosotros podamos ser transformados, mi Dios. Para que a través de tu palabra cada uno de nosotros podamos aprender a ser buenos cristianos, a ser verdaderos cristianos, bendito Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo rogamos en el poder precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, bueno, pues esta cita que acabamos de leer va a ser nuestra cita central, la cual vamos a escudriñar el día de hoy, y vamos a ver lo que realmente habla el Señor de algo que es tan importante para la vida cristiana, que son los dones espirituales, familia. La verdad es que estos temas a veces en algunos lugares se tocan solamente en los institutos bíblicos o en los seminarios, ¿verdad?, en algunos cursos o discipulados. Sin embargo, como decía el buen pastor Chuy Olivares,
si los domingos se predicara la Biblia de una manera doctrinal como se debe de predicar, pues a lo mejor ni sería necesario que existieran esos seminarios o esos institutos bíblicos, porque el primer día de la semana los apóstoles se reunían a eso, a estar dando doctrina, no a estar echando charlas como las que se echaban toda la semana, porque toda la semana tenían charlas, esto, lo otro, pero el domingo precisamente lo usaban para dar doctrina a todo el pueblo de Dios. ¿Para qué? Precisamente para que aprendieran a vivir ya conforme al nuevo pacto, para que aprendieran a vivir ya como iglesia. Entonces, la verdad es menester que nosotros, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los domingos estemos escuchando este tipo de mensajes para que podamos aprender a vivir quieta y reposadamente, ¿verdad? Aquí voy a iniciar con una frase que dice así: ignorar los dones espirituales te lleva a ofender a Dios por no usarlos o por usarlos mal. ¿Ok? Es muy delicado el ignorar lo que sucede con los dones espirituales. Por eso, como les digo, la verdad, el predicar expositivamente es algo totalmente bíblico. El predicar expositivamente es de la manera que Pablo, precisamente en Hechos 20:27, le dice a la gente: yo no tengo ningún problema de que la sangre de todos ustedes caiga sobre mi cabeza, porque yo les he predicado el consejo completo de Dios. Es necesario que el consejo llegue a la audiencia eclesiástica de una manera total, o sea, no de pedacitos y otros pedacitos por aquí, pedacitos por allá. Porque si yo voy a ver una película, la verdad es que yo no quiero ver un pedacito de la película y luego dentro de un año ver otro pedacito y luego ver otro pedacito. Yo voy y quiero verla desde el principio hasta que termine, ¿verdad? Para entenderla bien, porque si no, entonces no voy a poder entender bien la película. Eso es precisamente lo que necesitamos entender con la predicación expositiva. La empezamos desde el principio y terminarla, para que de esa manera yo pueda entender no solamente el texto que se me está predicando, sino el contexto de todo lo que yo debo de entender de la palabra. ¿Y qué sucede? Que aquí precisamente se nos está hablando con manzanitas de lo que son los dones espirituales, familia. Y es algo bien importante, porque como ahorita lo digo aquí en esta frase, ignorar los dones del Espíritu Santo es un peligro tremendo. ¿Por qué? Porque o no los vas a usar, y el no usarlos te cuenta como pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado, o usarlos de una mala manera, ¿verdad? Los dones espirituales, la palabra dones es un regalo, eso es lo que quiere decir la palabra don, es un regalo que Dios nos está dando, pero no para tu conveniencia y la mía, sino para la conveniencia de la iglesia en general. No es para que, si yo tengo el don de la profecía, pues a través de la profecía, entonces yo voy a estar pidiendo pactos, ¿verdad? Voy a estar pidiendo sobres con dinero, porque como les digo que yo soy profeta, entonces de repente me está viniendo una profecía y en estos momentos el Señor me dice que aquí hay 10 personas que van a traer sobres con $1,000 cada sobre, y eso no es el don espiritual, porque eso no está edificando a la iglesia. Eso, a la única persona que está edificando es aquel que está pidiendo dinero para pagar su carro del año, o no sé para qué lo esté pidiendo, pero eso no es bíblico. Los apóstoles jamás hicieron esas actividades. ¿Les estoy explicando? Entonces, para que vean el peligro de no saber qué pasa con los dones espirituales a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en un seminario carismático, y ahorita vamos a ver lo que es las doctrinas carismáticas, pero tú puedes estar en un seminario carismático en donde te están enseñando que los dones espirituales son para eso, y que los dones espirituales incluso tú mismo los puedes ejercitar para obtenerlos, como si no supiéramos que todo lo que Dios nos da es por gracia, ¿verdad? No es porque nosotros
que nos pongamos a ejercitarlo, porque hay lugares donde hasta escuelas para profetas hacen, escuelas para pastores. En Estados Unidos es muy dado eso de que han llegado luego aquí a la iglesia. No, pues es que yo soy pastor. Ay, no me digas, ¿y dónde empezaste pastor? No, es que vengo de Estados Unidos, allá estudié para ser pastor. Entonces, tampoco vemos registrado en la Sagrada Escritura eso. El pastorado, todos los ministerios son un llamado que Dios hace. Y todo es por gracia de Dios. Todo es porque a Dios así le plació el haber escogido a quien a Él le haya placido. Y como lo dice la palabra, a los más mínimos es a quien escoge, ¿verdad? Para hacer los ministros del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede, familia? Empezamos con esta situación. Esto yo creo que es parte de lo más importante que debemos de entender de los dones espirituales. Los dones espirituales se le dan a las personas para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones espirituales. Y todos tienen que estar alineados conforme a la palabra, no conforme a lo que viene en un seminario carismático, sino conforme a lo que la Biblia te dice. No necesito tomar un seminario carismático ni ningún otro tipo de seminario más que leer la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura me dice claramente lo que debo yo de hacer con esos dones. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Ok, entonces vamos a hacer la exégesis de la cita que acabamos de leer. Les repito, para que no tomemos textos fuera de su contexto, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hacer una hermenéutica de todo lo que acabamos de leer y ver claramente lo que el Señor nos quiere hablar a la iglesia el día de hoy. ¿Amén? Entonces dice 1 Corintios 12, 1 y 2, dice así: no quiero, hermanos, que ¿qué dice allí? Que ignoren acerca de los dones espirituales. Ya desde allí estamos viendo un énfasis que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia. No quiero que ignoren, o sea, estos 11 capítulos que ya vimos de 1 Corintios nos estuvo hablando claramente, ¿verdad?, de cómo se deben de comportar las personas en la iglesia. Ya vimos, ¿verdad?, que no es bíblico eso de estar satanizando a las mujeres que no usan el velo, ¿verdad? Ya vimos que hay tantas cosas que se nos dijo para una verdadera convivencia dentro del templo de nuestro Señor Jesucristo, para tener una buena posición como cristianos delante de nuestros hermanos. Pero ¿qué sucede? Que ahora Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Empieza a hacer énfasis en esta situación. ¿Por qué? Porque en eso también hay un desorden en la iglesia de los corintios en aquel entonces. Y ahora desafortunadamente llegamos a entrar a lugares en donde sigue habiendo igual o hasta peor desorden que el que había en aquel entonces. Y ahorita, de hecho, todos los capítulos que ya vamos a ver restantes de 1 Corintios nos van a estar hablando acerca de lo que instituye Dios en la iglesia para que tú y yo podamos usar los dones de la manera bíblica, no de la manera en que muchas veces el corazoncito humano, que es tan místico, ¿verdad? Porque, y sobre todo los latinoamericanos, nos gustan mucho las cosas místicas, las cosas esotéricas, y de repente los dones espirituales, en vez de usarlos como la Biblia nos dice que los usemos, muchos los empiezan a usar de una manera mística, y Dios no es místico. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nosotros tenemos que entender esa parte. Tenemos que entender el que cuando se manifestó el Espíritu Santo tenía como forma de ¿qué? De paloma, ¿verdad? No de gallina, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de sus dones, es en una manera ordenada, no de una manera desordenada. Si se hubiera manifestado en forma de gallina, a lo mejor podríamos pensar que es de otra manera. Sin embargo, una paloma normalmente, ¿qué es lo que te causa? Cierta paz. Son de los pajaritos más mansos, ¿verdad? Más tranquilos que existen en el planeta. Sin embargo, otras personas han querido manifestar los dones del Espíritu Santo de una manera muy distorsionada. Y yo respeto, ¿verdad?, si eso ha funcionado para que haya vidas transformadas, pero registrado en la Biblia no está.
En la Biblia no está registrado que se hayan hecho ese tipo de prácticas con los dones espirituales. Los apóstoles nunca enseñaron cosas que ahora, desgraciadamente, se han enseñado. Entonces, aquí estamos viendo que dice claramente, no ignoren acerca de los dones espirituales. Luego dice, saben que cuando eran gentiles, así como nosotros, ¿verdad? Cuando éramos de la 14, ¿verdad? O del otro lugar donde íbamos, se extraviaban llevándolos como se les llevaba ¿a qué? A los ídolos mudos. ¿Y por qué dice ídolos mudos? Porque también hay ídolos humanos, ¿verdad? Dentro de la iglesia evangélica hay muchísimos ídolos humanos. Están aquí desde el púlpito y son idolatrados. Y eso el Señor lo descalifica completamente, ¿verdad? Pero tú y yo antes andábamos con los ídolos mudos, ¿verdad? En aquel entonces a lo mejor nada más teníamos un ídolo humano, pero teníamos muchos ídolos mudos. Entonces, de la misma manera, en aquel entonces sucedía. Adoraban, ¿verdad?, a los dioses griegos, ¿verdad? Todo lo que en Roma se les enseñaba desde aquel entonces, eso era lo que llevaban a cabo los gentiles. Sin embargo, ¿por qué les habla Pablo de esta manera? Porque les dice, a lo mejor antes, cuando ustedes estaban extraviados, ¿verdad? Cuando ustedes no tenían al Espíritu Santo, bueno, pues andaban en esas prácticas. Pero ¿qué sucede? Que ahora, si somos iglesia, nosotros nos vamos a olvidar de ídolos, tanto mudos como de ídolos humanos. Y precisamente por eso es que vamos a ver de qué manera es como se llevan a cabo los dones espirituales. Si yo tengo un don espiritual, no es para causar una admiración idolátrica delante de ustedes, como desgraciadamente en muchos lugares se lleva a cabo esas prácticas. De tal manera que si tú les dices, oye, es que la Biblia dice esto, no importa lo que la Biblia dice. A mí mi pastor, a mí mi apóstol me dice esto. Y aunque la Biblia diga lo contrario, yo me voy a regir a lo que mi apóstol me haya dicho. Porque mi apóstol me dijo, ¿verdad?, que van a haber algunos que van a venir y me van a querer mover de mi doctrina, pero yo tengo fe. Y la fe es más poderosa que cualquier otra cosa. Sí, el problema es que eso no es fe, eso es superstición. La verdadera fe es la que constata única y exclusivamente el texto sagrado. Si el texto sagrado no está alineado con eso que tú dices que es fe, entonces es superstición. Entonces mucha gente, antes tú y yo decíamos, no, es que tú porque no tienes fe, tú eres escéptico, pero yo creo en esa figura que está ahí parada, eso es tener fe. Eso no es fe, eso es superstición. Bueno, en la iglesia evangélica sigue pasando lo mismo, como en aquel entonces. En los corintios pasaba lo mismo. Ya eran cristianos, ya no eran gentiles. Sin embargo, seguía existiendo la superstición, seguía existiendo la idolatría, seguían existiendo cosas que descalificaban completamente los dones espirituales. Porque a eso es a lo que iba precisamente Pablo con la enseñanza que les iba a dar. Una fe extraviada piensa que a lo creado por el hombre se le pueden atribuir dones espirituales. Eso es precisamente la superstición. Cuando tú le das tributo a algo que tú mismo creaste, ¿verdad? Porque así pasó desde el principio de la idolatría. Y tú decías, esta figura que yo he creado, ahora tiene el don de mi sanidad. Ahora esta figura puede darme la oportunidad de que yo sea libre de los demonios. Así era, ¿verdad? Como se practicaba. Y así es como se sigue practicando en aquellas religiones. Bueno, pues es ¿por qué? Porque la fe está totalmente distorsionada. Y una fe distorsionada te va a dar una convicción también totalmente distorsionada. Y al no ver de la manera correcta lo que la Escritura dice, pues simplemente entonces no vamos a poder tener la fe genuina. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Verdad? No por oír la atalaya, no por oír el comentario de un amigo, o no por oír
tantas y tantas cosas, ¿verdad?, que muchas veces nosotros escuchamos y que nos pueden mal influenciar. Solamente la palabra de Dios nos va a dar esa fe genuina. Solamente la palabra de Dios es la que nos va a dar las indicaciones correctas para poder llegar, ¿verdad?, al destino, ¿verdad? Porque la Biblia es un mapa y el destino es Jesucristo. Y si yo no tengo el mapa para llegar a Jesucristo, nunca voy a poder llegar a Jesucristo. Y si yo no llego a Jesucristo, tampoco voy a poder llegar al reino de los cielos. O sea, no porque yo lleve años de ser cristiano, pero por no haber leído la Biblia y por haber creído nada más lo que me decían desde el púlpito, por eso, pues me va a pasar lo que dice la misma Biblia, ¿verdad? Que cuando esté delante del Señor me va a decir, yo a ti ni te conozco. Pero ¿cómo, Señor? Si yo era ahí del ministerio de intercesión y yo echaba fuera demonios y hacía hasta danzas y hacía esto y lo otro y aquello, ¿cómo? No te conozco. ¿Por qué? Porque ignoraste los dones espirituales. Ignoraste lo que la Biblia dice acerca de los dones espirituales. Tú te quisiste regir nada más a lo que te decían porque se oía bien bonito, ¿verdad? Como tú siempre desde chiquito habías querido ser como Superman y como Batman y de repente te dijeron que tú tenías el poder de llegar y hacerle así, que la gente volara y que la gente esto, tú te quisiste centrar en esos dones. Bueno, esos no eran los dones del Espíritu Santo. Esos no eran los dones del Espíritu Santo. No te pusiste a leer la Biblia. No viste lo que decía Efesios 6:10 acerca de la verdadera guerra espiritual. Y tú te registe nada más a lo que estabas escuchando desde un púlpito carismático, qué sé yo, pero no te conozco, porque nunca te diste la tarea de escudriñar el texto sagrado y ver realmente qué era lo que yo quería para la iglesia. Ignoraste acerca de los dones espirituales. Familia, el día de hoy tenemos que estar muy atentos, porque esto es un tema totalmente salvífico, porque cuando tú ignoras los dones espirituales, ¿qué va a suceder? Que tú no vas a poder estar alineado al corazón de Dios. Entonces necesitamos entender claramente lo que el Señor nos habla sobre este tema tan hermoso y tan intrigado, ¿verdad? También porque, como les digo, hay muchos que han discutido sobre estos temas. Sin embargo, vamos a ver lo que la palabra nos sigue diciendo. En 1 Corintios 12:13 dice, por tanto, les hago saber, 13, 1 Corintios 12:13, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Estamos viendo que aquí Pablo aclara que cuando tú estás hablando de parte de Dios, si tú estás diciendo que estás en el Espíritu, si estás a lo mejor manifestando ciertos dones espirituales, todos esos dones espirituales van a llevarte a ti y a la gente a quien estás ministrando a glorificar a Dios. O sea, el hecho de que tú empieces a cambiar toda la esencia del Evangelio a través de una falsa doctrina, tú en ese momento estás mostrando que no tienes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra anatema es una maldición. La palabra bendición es hablar bien de una persona. La palabra maldición es hablar mal de una persona. ¿Me estoy explicando? Entonces, si yo estoy distorsionando lo que el Evangelio dice, estoy hablando mal de Jesucristo. Entonces, al estar hablando mal de Jesucristo, estoy demostrando claramente que no tengo al Espíritu Santo en mi vida. ¿Y saben cuál es la mejor manera de hablar mal de Jesucristo? Ponerme a mí como protagonista y a Él ponerlo en segundo lugar. Entonces, ese es el grave problema de esas doctrinas antropocéntricas que se la pasan hablando y hablando todo el tiempo del humano. Eso es antropocéntrico. Todo el tiempo
hablando de nuestras finanzas y nosotros nos vamos a hacer ricos y nosotros vamos a ser más fuertes, nosotros vamos a ser victoriosos y nosotros tenemos todo el poder y tenemos a Satanás bajo nuestros pies y que tenemos, y nosotros en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, yo puedo declarar, yo puedo decretar, yo. Eso es una doctrina antropocéntrica. ¿Y qué estoy haciendo? Poniéndome a mí y a los seres humanos como los protagonistas de la vida. Y nosotros no somos los protagonistas. Nuestras prédicas, si son bíblicas, deben ser cristocéntricas. Cristo es el centro de nuestra predicación. Cristo es el centro de nuestra adoración. Cristo es el centro de nuestra doctrina. Y cuando Cristo es el centro de nuestra doctrina, tú y yo estamos alabando, estamos adorando al Señor. ¿Y qué sucede? Eso está dando señales de que tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Amén. La ausencia del Espíritu Santo te lleva a insultar la soberanía de Dios, versus la presencia del Espíritu Santo te lleva a glorificar a Dios. Cuando tú empiezas a usar en tu vida cristiana esas doctrinas triunfalistas, en donde tú eres el héroe de toda la película, en donde Él vino solamente a darnos el estrellato, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás agrediendo, estás insultando la soberanía de Dios. El único soberano es Dios. Y si yo me pongo a decir que si yo confieso de una manera positiva, las cosas se me van a dar, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy insultando la soberanía de Dios. Estoy diciendo, Dios no te necesito. Porque a mí la metafísica me enseñó que yo puedo decretar, que yo puedo declarar, que yo puedo profetizar, entre comillas, ¿verdad? Profetizar, porque ahorita vamos a ver precisamente lo que es profetizar. ¿Y qué estoy haciendo con esa distorsión de mi doctrina? Estoy insultando, estoy agrediendo la soberanía del Señor Jesucristo. Él es el único soberano. Y nosotros somos responsables de lo que estemos haciendo con lo que Dios nos está entregando. Él es soberano y el hombre es responsable. Amén. Primera de Juan 4:1 al 3 dice así: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos, digan conmigo, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo el espíritu del anticristo. Y todas esas falsas doctrinas triunfalistas, esas doctrinas de la prosperidad, de la confesión positiva, de aquellos que andan decretando, eso es un espíritu del anticristo. Y lo digo con todo el respeto que me merecen, y sobre todo la gente que nos está viendo por internet, porque luego por eso hasta me quieren cancelar el canal. Pero la Biblia está escrita para predicarla tal cual la Biblia está escrita, valga la redundancia. ¿Y qué sucede, familia? Que desafortunadamente, como aquí dice, muchos falsos profetas, saldrán muchos. Pero les voy a decir algo: para que exista un falso profeta, también tiene que existir falsos creyentes, ¿verdad? Falsos discípulos, personas que no están buscando amar a Dios, no están buscando alinearse al corazón de Dios, no están buscando sujetarse a la palabra de Dios, sino que están buscando algo que les impulse el oído. Por eso es que estos lugares, cuando predicamos de una manera bíblica, no tenemos fama, no tenemos audiencia ¿cómo se dice la palabra? De multitudes.
¿verdad? O sea, sin embargo, en esos lugares tú encuentras lleno, tienen que rentar lugares grandísimos. Estábamos platicando la otra vez de que allá en Estados Unidos hasta un estadio fue que compraron, un estadio de béisbol, para poder llenar de falsos profetas y también de falsos creyentes. ¿Por qué? Porque no necesitas un estadio para un falso profeta. Necesitas un estadio para muchísimos falsos creyentes que no están buscando la soberanía de Dios, sino que están buscando la soberanía del hombre. Y eso es herejía. Eso es herejía. Por eso vean lo peligroso que es no entender lo que son los dones espirituales. Lo peligroso que es ignorar estos temas de los dones espirituales. Continuando en 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad, digan conmigo, diversidad. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Gracias. Voltea con tu vecino de al lado y dile: para provecho. Y ahora el otro día, gracias. El botón de encendido de una vida cristiana es cuando manifiestas los dones del Espíritu Santo. Repito, el botón de encendido de una vida cristiana es cuando manifiestas los dones del Espíritu Santo. ¿Y a qué me refiero con esta frase? Hay personas que tienen años de ser cristianos. Sin embargo, muchas veces por el temor, muchas veces por la flojera, o qué sé yo, no acuden al llamado que el Señor les está dando para que usen ese ministerio o esos dones. Porque todo cristiano tiene por lo menos uno de los dones espirituales. Ahora, en esta cita de 1 Corintios aparecen 9 dones espirituales. Pero al menos yo, cuando he escudriñado toda la Biblia, yo he encontrado casi 20 dones espirituales. Oficialmente por la teología hay 19 dones espirituales. Pero ¿qué sucede? Que hay gente que tiene incluso muchos dones espirituales. Pero ¿qué sucede? ¿O qué es lo que dice la Biblia más bien acerca del que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Eso se te toma como un pecado. Entonces, los dones espirituales, ¿para qué se te han dado? Para hacer lo bueno, para provecho, ¿verdad? Como aquí lo está diciendo la palabra, para edificar, como dice Sergio. ¿A quién? A la iglesia, ¿verdad? No para edificar tus finanzas, para edificar a la iglesia, no para edificar tu ego. Es para edificación del cuerpo de Cristo. Y si tú no estás buscando la manera de ejercitar los dones que el Señor te ha dado, estás en un grave problema. No con el pastor, con Dios. Porque tarde que temprano Él te va a decir, como aquel que se le dio los talentos, ¿verdad? ¿Qué hizo con el siervo malo? ¿Qué hizo con los talentos? Se escondió. A él se le dio un talento de la misma manera que a nosotros se le dio. El chiste es que se le dio, pero lo quiso esconder. Es lo mismo que pasa. No hay cristiano, un verdadero cristiano que tiene que tener por lo menos un don espiritual. Y eso él mismo lo siente. Él siente la necesidad, y sin embargo, por cobardía, por flojera, qué sé yo, no lo hace, no lo lleva a cabo, no se quiere comprometer, porque si no, no es que al rato
y voy a tener que estar yendo más seguido a la iglesia. No, es que al rato, o sea, si soy parte del consejo de ancianos de la iglesia, a lo mejor voy a tener que llegar más temprano. No, es que al rato pues, me van a exigir más santidad. No, familia, si tú eres cristiano, tú tienes el mismo grado de responsabilidad delante de Dios, el mismo grado que tiene un pastor, que tiene un evangelista, que tiene un profeta, que tiene un diácono. Tú tienes el mismo grado de responsabilidad delante del Señor. No porque tengas un cargo, un ministerio, un don, no por eso te vas a poder esconder. El día de mañana el Señor va a pedirte cuentas. El Señor te va a pedir cuentas. Y yo espero que esta predicación que el Señor nos trae el día de hoy active esos dones, que no solamente esta iglesia, sino las que nos están viendo por internet. Gracias a Dios que hay muchos pastores que nos ven cada domingo, y les mando un gran saludo a todos ellos. Disculpen a los que luego me andan echando pleito, pero aquí estamos tratando de enseñar lo que la Biblia nos enseña. ¿Y qué sucede? Que yo le pido al Señor que esto, como dice esta frase, el botón de encendido de una vida cristiana es cuando manifiestas los dones del Espíritu Santo. Ahí es cuando verdaderamente te empiezas a mostrar cristiano incluso delante de toda la sociedad. Cuando tú estás manifestando los dones espirituales que el Señor te dio, ni siquiera tienes que platicarle a la gente que eres cristiano. La misma gente se da cuenta. La misma gente de repente van, tocan a tu puerta. Oiga, vecino, ¿no podría orar por mí? ¿No podría orar por mis hijos? ¿No me podría ayudar en esto, en lo? ¿Y por qué me dicen? No, pues es que yo veo que usted es una persona especial. Es más, creo, ¿verdad?, que usted es cristiano. Pero no porque estuviste poniendo un cartel allá afuera de tu casa, yo soy cristiano, sino porque la gente empezó a darse cuenta de que si llegabas a la tienda empezabas a evangelizar al tendero. Porque la gente se empezaba a dar cuenta de que si llegabas en un taxi ya habías evangelizado también al taxista. Porque la gente se empezó a dar cuenta que sin que te lo pidieran tú ya estabas orando por los vigilantes, ¿verdad?, que hay ahí en la pluma donde está tu colonia. ¿Qué sé yo? Pero va a haber una manera en la cual tu manifestación de los dones que el Señor te ha dado va a ser comprensible a la gente que te rodea que tú eres un siervo del Señor. Amén. En Efesios 4:11 vemos esta cita tan conocida que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, digan conmigo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la intención de los dones y de los ministerios que el Señor pone en su iglesia. El que nos podamos ir edificando mutuamente. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros somos parte de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo, ¿qué está pasando con aquella mano que no quiere estar haciendo su trabajo? A lo mejor es porque está enferma y hay que ver la manera de que esa mano
deje de estar enfermo. Recuerden, familia, que somos un cuerpo. Y nosotros como cuerpo necesitamos tener todos nuestros miembros activos. Porque aún así, el dedito más chiquito de nuestro pie, si se llega a dormir, qué feo se siente, ¿no? O sea, es más, como en alguna ocasión lo he platicado, yo conocí en Estados Unidos a un muchacho que una vez su papá, la verdad yo no entiendo cómo sucedió, ¿verdad? Pero el chiste, su papá andaba en la podadora y le rebanó el dedo chiquito del pie de este muchacho. Bueno, ahorita ya es un señor, en aquel entonces era un muchachito. Nada más por el hecho de que le rebanó ese dedito, en aquel entonces este muchacho tardó como medio año para poder caminar bien. Porque el no tener ese principio que lo desestabilizaba y se caía, y se caía, y se caía, y se caía. Es más, a lo mejor está muy bien, porque yo luego veo también nuestras prédicas ahí en Estados Unidos. ¿Y qué creen? Que duró un buen rato. Yo no lo podía creer, que nada más porque le faltaba ese dedito, perdió estabilidad, y se caía, hasta que ya empezó a agarrar práctica para, ahora sí que dejar el peso más cargado hacia el otro lado donde estaba el dedito. Entonces, ¿qué sucede? Que en lo espiritual pasa lo mismo, familia. Si nosotros decimos ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es la iglesia es la familia de Cristo, y la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Entonces, si decimos ser eso, pues tenemos que usar esos dones espirituales que el Señor nos ha dado. Porque si no los estamos utilizando, nos vamos a meter en graves problemas. Así como ahorita hablé de los que los están utilizando mal, porque están queriendo sacar ganancias deshonestas, de la misma manera los que tienen los dones espirituales y no los quieren utilizar, también se van a meter en graves problemas con el Señor. Porque el Señor les va a pedir cuentas de esos dones, así como al que le pidió cuentas de los talentos. En 1 Corintios 12:8 hablan de esos 9 dones que están escritos en esta cita, que dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, ¿qué dice allí? En particular, como Él quiere. ¿Me explico? Y perdónenme para los que tienen esas doctrinas, que yo llegué a estar en un lugar de esos, donde me decía, ay, ¿no te gustaría tener el don de lenguas? Ay, no, pues a mí me gustaría tener todos los dones, ¿verdad? Claro que sí. No, pues tú practica, mira, tú hazle así, mira, y de repente vas a empezar a hablar en lenguas. Y ay, hijo, ¿en serio? Sí, mira, tú practícale, y hazle así, y hazle así, y el día que realmente me dio el don de lenguas, el Señor, porque no fue porque yo lo haya manipulado, fue totalmente diferente a lo que estaban ahí enseñando, fue otra situación muy diferente. Eran palabras bien diferentes a las que ellos ahí, o sea, es que no, o sea, no se puede, eso no está escrito. Estamos viendo lo que está escrito. Él da a cada quien como Él quiere. Es mentira eso también de que, mira, es que si no tienes el don de lenguas es porque no has sido bautizado con el Espíritu Santo. No, la Biblia no registra eso. Eso es mentira. Cuando tú eres nacido de nuevo, en ese momento fuiste bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál sí es la evidencia de que has sido bautizado con el Espíritu Santo? Una vida transformada. Esa sí es evidencia. Esa sí es evidencia. Que eras un mentiroso y que ahora dejaste de mentir. Que eras un vicioso y dejaste los vicios a un lado. Que no te gustaba venir a la iglesia
y ahora eres de los primeritos que llega al culto. Que eras una persona que se la pasaba escuchando música del mundo de esa bien negra. No tiene nada de malo escuchar música blanca, ¿verdad? Como algunos le llaman. ¿Por qué? Porque cantarle al amor no tiene nada de malo. Pero el estar perreando y todas esas cosas que dicen por ahí, eso sí, definitivamente no tiene nada de bueno. Pero que tú eras de esas personas que andabas, que te encantaba estar escuchando, ministrando tu mente, tus oídos con pura porquería. Y ahora te gusta escuchar alabanzas. Ahora ya no estás al día de lo que los artistas del mundo traen, sino ahora estás al día de lo que los artistas, entre comillas, se supone que ellos no deben de ser artistas, ¿verdad? Pero aquellos salmistas, aquellos que están cantando alabanzas, si tú estás al día de eso, quiere decir que está habiendo una transformación en tu vida. Esa es la señal de que has sido bautizado con el Espíritu Santo. No que estés hablando lenguas. O sea, y es más, ahorita no vamos a abordar directamente eso, más adelante se va a decir de qué manera es como tienes que usar el don de lenguas. O sea, existen dos corrientes doctrinales. A una se le llama los cesacionistas y a otra se les llama los continuistas. Yo en lo particular, yo predico la doctrina continuista y esto es parte de la doctrina continuista. Que los dones del Espíritu Santo sí siguen vigentes. La otra que se le llama cesacionista, se le llama así porque ellos piensan que ya cesaron los dones espirituales y también incluso dos ministerios, que es el del apóstol y el de la profecía. Sin embargo, en el Nuevo Testamento siguen apareciendo nuevos apóstoles, como los discípulos de Pablo, Silas. A él se le llama también apóstol dentro de la Biblia, ahí en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente algunos se han ido a los extremos, ¿verdad? Ahora cualquiera se llama apóstol porque dicen que ellos fundaron una iglesia aquí, una allá, y como ellos andan cobrando los diezmos de esas iglesias, dicen que dan cobertura. Bueno, todo eso no lo encontramos en la Biblia definitivamente. Nosotros lo que encontramos a un Bernabé, que también fue nombrado, que él era uno de los apóstoles, a ellos los encontramos fundando iglesias en donde no existía ni siquiera el nombre de Jesucristo. De hecho, Pablo es el misionero de misioneros. Él como apóstol, ¿qué es lo que hacía? Ir a lugares en donde lo apedreaban, lo dejaban muerto, resucitaba, y ahí seguía predicando la palabra en lugares en donde nunca habían escuchado ni siquiera a Jesucristo. Para mí, en lo particular, los apóstoles, no digo en lo particular, hay una corriente doctrinal que apoya lo que ahorita yo les estoy diciendo. Los apóstoles de hoy en día son misioneros. Son aquellos que andan en las sierras aprendiendo el tarahumara, aprendiendo todas aquellas costumbres en esas etnias, en donde incluso de 10 misioneros que salen al campo, 5 regresan vivos. Esos son los verdaderos apóstoles. Eso es el trabajo de un apostolado. Entonces, para mí sigue habiendo apóstoles. Es el apóstol de la tercera generación, por así decirlo. El primer apóstol fue Jesucristo. Los segundos pues, fueron los 12, ¿verdad? Los que dejaron precisamente todas las bases apostólicas. Por eso es que nosotros somos una iglesia apostólica, porque nuestra doctrina está regida, como lo estamos viendo ahorita, en los apóstoles. Lo que los apóstoles dejaron, ¿por orden de quién? El primer apóstol, que fue Jesucristo. Y los apóstoles de la tercera generación son aquellos que ni siquiera se ponen esa etiqueta, ese título de apóstoles. Son los misioneros. Yo conozco a algunos que yo les digo, oye apóstol, ¿por qué no me digas apóstol? Yo soy misionero. Sí, es que eres un enviado del Señor. Eso es un apóstol, es que ahora se les llama misioneros, pero en realidad ese es un ministerio apostólico. Pero no aquellos que andan dando coberturas y que cobran los diezmos y que una serie de cosas, ¿verdad? Eso no es un apóstol. Bíblicamente hablando, eso no es un apóstol. Ya han adoptado esa situación y ya muy su rollo entre Dios y ellos, ¿verdad? Algunos lo hacen de una manera para ayudar a la iglesia. Tienen cierta ignorancia doctrinal, qué sé yo, pero lo hacen con un buen corazón.
qué bueno, mis respetos. Pero algunos no lo hacen con un buen corazón. Algunos lo hacen, ¿por qué? Porque de esa manera la gente les va a tener temor, la gente va a darle sus finanzas, la gente, entonces ese sí no es un apóstol. Pero yo también respeto mucho a los cesacionistas, aquellos que dicen, ya cesaron las profecías, ya cesó el apostolado, ya cesaron las lenguas, a eso se les llama cesacionistas. Yo en lo particular, yo lo que predico, mi doctrina es continuista, pero de una manera bíblica. ¿Existe la profecía? Claro que existe la profecía, pero toda la profecía tiene que estar alineada al texto sagrado. Es más, yo soy un profeta, en este momento les estoy profetizando. ¿Por qué? Porque la profecía más segura es la palabra de Dios. Pero si yo me salgo de la palabra de Dios para decirte, el Señor te dice que ya no te congregues en tal lugar, sino que mejor te vengas con nosotros, porque el Señor me dijo, me reveló y me dijo esto. O el Señor te dice que te cases con fulanito de tal. Y la otra, pero está casado. Pues no sé, pero el Señor me lo reveló. Oye, pero pues eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Sí, pero yo soy el profeta de Dios. Así que en serio, a lo mejor suena a vacilar a lo que les estoy diciendo, pero ha habido gente que es tan fanática de aquellas personas que no le importa, el otro se divorcia, la otra se casa, le lleva por 20 años este señor, y porque el profeta dijo, y al profeta no hay que rebatirle porque sacan textos fuera de su contexto para decir que son los elegidos del Señor y que nadie les puede contradecir. Eso no es un profeta, eso es un falso profeta, de los que acabamos ahorita de ver. Y cuando en el Antiguo Testamento encontraban un falso profeta, pobrecito de él, lo apedreaban hasta dejarlo sepultado. Si quieren ser como los del Antiguo Testamento, que el Señor dice que, pues entonces que se atengan también a lo que el Señor va a hacer en contra de ellos, ¿verdad? Pero existen los profetas que llegan y que te hablan de una palabra directamente encontrada en la Biblia. Fíjate que el Señor puso en mi corazón, hasta soñé contigo, que andas en pasos que no te convienen. Hermanito, discúlpame, pero hay algo que el Señor está poniendo en mi corazón tremendamente. Tú estás en adulterio. Y el otro dice, híjole, este sí es profeta. Este sí es profeta. Porque se supone que nadie sabía, menos él. Y ahorita me está dando una palabra que definitivamente me está demostrando que él es un profeta. O que tuvo en ese momento un profeta, porque también, no porque un día alguien haya llegado y te haya dado una palabra, ya también por eso él tiene el ministerio profético. No, como ahorita lo estamos viendo, existen los dones proféticos. Y esos dones en algún momento tú los puedes estar usando y de repente pueden desaparecer por muchos años. Claro, el día que el Señor te quiera volver a usar para dar la profecía, lo va a hacer. Pero aquí estamos viendo, estamos contemplando 9 de los principales dones espirituales. Aquí estamos viendo la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es uno de los dones que se les da a la mayoría de los cristianos. Cuando tú dejas el mundo para caminar en Cristo, tú empiezas a ser transformado. ¿Por qué? Porque ya hay sabiduría en tu vida. O sea, la sabiduría es el conocimiento en práctica. Eso es la sabiduría. Por eso un verdadero cristiano tiene que caminar en sabiduría. Tener el conocimiento de la palabra y ponerla por obra. Entonces, ¿qué sucede? Ahora ya le puedes dar consejos a la gente. Llega alguien y, oye, hermano, fíjate que ando en esta situación, tú que ya tienes más años en el Evangelio, por favor. Claro, hermano, mira, pasa, vamos a tomar un cafecito, a ver, platícame tu situación. Y en ese momento tú empiezas a aconsejarlo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado el don de la sabiduría. O sea, claro que eso se tiene que aplicar en la iglesia, precisamente para que la iglesia pueda caminar bíblicamente. Luego está la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es algo muy parecido a la profecía. O sea, la palabra de ciencia, esa te lleva precisamente a saber ciertas cosas que nadie se imaginó que tú, como el ejemplo que acabo de poner hace ratito.
Es algo muy parecido, o sea, entre la profecía y la palabra de ciencia es muy parecido, nada más que el don de la profecía siempre va a ir acompañado de la Biblia. Y la palabra de ciencia a lo mejor por un simple consejo. Hermano, el Señor puso en mi vida, en mi corazón, te vi que estabas haciendo tranzas en tu trabajo. Eso es palabra de ciencia. El Señor te está dando ciencia, te está dando ese conocimiento de algo que tú necesitas saber para edificar a esa persona. ¿Me explico? No para llegar con un discípulo de la iglesia y, oye, el Señor puso en mi corazón que me des la llave. No se rían porque es verdadero. Y es más de lo más común que hay en ese tipo de doctrinas. ¿Eh? Y yo lo viví. A mí es más, una ocasión me pidieron las llaves de mi carro, porque era una carcachita, pero no se la quise dar. Que le dije, el Señor no me ha mostrado nada, los apóstoles no hablaban de esas cosas. Me regalo mi aire acondicionado que me está pidiendo, pero el carro ese sí no se lo digo. Entonces, ¿qué sucede, familia? Repito, todo va a ser para la edificación de la iglesia. Va a ser, ¿por qué? Porque el Señor te está usando con un propósito para que esa persona pueda ser edificada y salga de su pecado y que no se pierda en su pecado. La mayoría de todos los dones para eso van a ser. Para eso son los dones. Y Él los da a quien Él quiere. A quien Él quiere. Pero eso sí, si eres cristiano, te va a dar por lo menos uno. Por lo menos. Y me adelanto a lo que vamos a ver las próximas semanas. Pero el don de lenguas es el último que tienes que pedir, familia. Y luego es el que más quiere la gente, porque es el más vistoso. Pero ahí te dice, muchos de ustedes ni saben que yo tengo el don de lenguas, porque cuando empiezo a hablar lenguas, yo me retiro el micrófono inmediatamente. El don de lenguas, si yo no tengo un intérprete al lado, yo no tengo por qué estar ministrando a la iglesia con los dones de lenguas. Sí existe el don de lenguas angelicales, porque aquí incluso dice diversas lenguas. En el aposento alto se presentaron lenguas angelicales y también lenguas nacionales, de tal manera que todos entendieron el mismo idioma. Habían varias personas, eran 120 personas en el aposento alto, y entre ellas habían idiomas diferentes. ¿Y qué sucedió? Que se empezaron a entender entre todos. Hay diversos dones de lenguas. Existen diversos dones de lenguas. Pero les voy a decir una cosa. La mayoría de la gente que tiene don de lenguas es para una edificación individual. A menos que haya un intérprete. Y que el Señor te esté mandando a dar verdaderamente una palabra en lenguas y que el intérprete en ese momento les diga a la gente lo que está sucediendo. Yo, en todos mis años ministeriales, es muy pocas las veces que yo he encontrado a alguien que realmente tenga don de lenguas ministrando al pueblo, con un intérprete al lado. No de que él mismo sea el intérprete, porque eso sí, o sea, tú puedes ser intérprete de lenguas, pero no vas a interpretar sus propias lenguas. O sea, eso es trampa. ¿Me explico? Entonces, no se trata de eso. Se trata de que haya un intérprete al lado interpretando lo que sus lenguas están diciendo. Y ya con esto estamos terminando. La única manera de obtener el equipo del reino de los cielos es poniéndote el uniforme celestial. Si tú no, es como cuando te dicen, es que no te has puesto la camiseta, ¿verdad? Estás en una empresa, pero no te has querido poner la camiseta, por eso es que no trabajas como deberías de trabajar. Pues lo mismo pasa en la iglesia, familia. Muchas veces, si a lo mejor no estás viendo esos dones que el Señor te ha dado, pues es porque no te has puesto esa investidura que el Señor te dio. A todos sus hijos el Señor les ha dado dones espirituales. Pero necesitas ponerte la camiseta. Necesitas ponerte ese uniforme, esa investidura. ¿Por qué? Porque cuando tú, fíjense, psicológicamente, cuando tú estás en una empresa, pero ves que todos tus compañeros llevan uniformes, tú no lo llevas, te sientes mal, no trabajas igual, estás así como que incómodo. Pero en el momento en que llegan y te dicen, aquí está su uniforme, Señor, ya cambió totalmente. Bueno, pues en lo espiritual pasa lo mismo. Si tú no te has querido poner ese uniforme que el Señor te dio desde el momento en que recibiste
la bendición de ser parte de su familia, parte de su equipo, parte del reino de los cielos. Si tú no te has querido poner ese uniforme, tú eres el culpable de que esas manifestaciones espirituales no surjan en tu vida. Porque lo más feo sería que no seas hijo de Dios. Pero si estás en esa situación, pues necesitas hacer lo mismo que todos los días se predica desde este púlpito. Arrepiéntete. Arrepiéntete de esa situación en la que te encuentras. Entrégale tu vida a nuestro Señor Jesucristo y Él se encargará de levantarte en el área que Él quiera levantarte. Repito, la única manera de obtener el equipo del reino de los cielos es poniéndote el uniforme celestial. Y en Marcos 16:15, vamos a ponernos de pie, por favor, ya para leer esta última cita. Dice así: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí es bien importante que entendamos esta cita a la luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido muy tergiversada esta cita. Aquí, por principio de cuentas, en la gran comisión, que esa la tenemos todos, por eso les digo, los dones del Espíritu Santo son para toda la iglesia, pero principalmente el que somos embajadores del reino. Al ser tú y yo embajadores del reino de los cielos, nos convertimos en evangelistas. Nosotros tenemos que predicar, o sea, evangelizar a toda criatura. Ese es un mandato. O sea, no es una sugerencia, es un mandato. Hablarle a toda la gente del evangelio, invitarlos a la iglesia. Si tú eres parte elemental del reino de los cielos, tú vas a ser alguien que continuamente va a estar trayendo personas a la congregación para que escuchen la palabra de Dios. Y como lo dice el Salmo 133, allí es donde el Señor envía bendición y salvación, en donde se reúnen, ¿verdad?, en coinonía todos los hermanos juntos, en esa armonía que el Señor le da a su iglesia. Pero hay algo bien importante que aquí tenemos que aclarar. Aquí dice claramente: tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Bueno, una vez en un video de YouTube vi como un pastor le trajeron una serpiente muy venenosa y les dijo, tomó esta cita para decirles que nosotros podíamos agarrar serpientes, porque a Pablo hay una anécdota en el libro de los Hechos donde a Pablo lo vio con una serpiente y no se murió. Y aparte, tomando esta cita, dice: miren, nosotros podemos agarrar serpientes. La tomas en su mano y de repente la serpiente dura aquí en la mera yugular, te lo muerde. Y él, con su superstición, eso no era fe, con su superstición, decía: ya vieron, me mordió, pero nada me va a pasar. Pero nada, y en eso estaba, nada me va a pasar, y cayó muerto. ¿Por qué? Porque no comprendió que aquí no está hablando de animalitos, no está hablando de reptiles, está hablando de situaciones espirituales. Cuando Jesús se refiere a serpientes, no se está refiriendo a esos animalitos, se está refiriendo a demonios, se está refiriendo a potestades. Y efectivamente, cuando tú estás delante de demonios, porque existen esas cosas también. Muchos creen que por ser escépticos a eso ya no van a existir las cosas. Claro que existen. Yo he liberado a mucha gente que ha estado endemoniada. Sin embargo, la
Tampoco se trata de llevar a cabo un ministerio como esos, como si fuera un circo. No se trata de estar cada domingo, buscando la manera de manifestar demonios en las congregaciones y empezar a dar rezos y cosas místicas, sino de la única forma que Jesucristo y los apóstoles lo hacían, presentándoles a Jesús. El gadareno, ¿por qué fue libre de esos demonios? Porque Jesús se presentó delante de él. Los apóstoles, ¿cómo echaban fuera demonios? Llevando a la gente a que conocieran la verdad, y la verdad los hacía libres. Esa es la manera de manifestar ese don, de echar fuera demonios, presentando la verdad. Y cuando tú presentas la verdad, esa persona va a ser libre. No necesitas hacer circos para que las personas sean libres de esos espíritus malignos. Pero aquí no se trata de que ahora por ser cristianos somos superhéroes y ya voy a agarrar serpientes, voy a tomar veneno y no me va a pasar nada. No, familia. El Señor te va a guardar y te va a cuidar. Muchos de esos misioneros que les nombré ahorita, muchos han llegado a platicar milagros tremendos en sus vidas. Porque más adelante vamos a ver cada uno de esos dones. Aquel que tiene don de milagros, claro que existen los milagros todavía. Misioneros han platicado de qué manera milagrosa pudieron salir de tribus en donde estaban a punto de asesinarlos. Lugares en donde tuvieron el don de lenguas sin saber el idioma de esos lugares y empezaron a hablarles en su mismo idioma a esas personas, y de esa manera no los mataron porque supieron realmente a qué estaban llegando a esas regiones. Tribus que pensaban que estos estaban queriendo llegar a conquistar sus territorios, y por obra de Dios empezaron a hablar en su propia lengua, les empezaron a hablar del Evangelio, y las personas fueron convertidas porque ese hombre, por un milagro de Dios, pudo hablar en la propia lengua de esas personas. Eso existe, claro que existe, familia, pero cuando Dios así lo decide, no es una regla, porque muchos otros misioneros no han podido platicar de sus milagros. Los mismos apóstoles. Los apóstoles pasaron milagrosamente por muchas cosas, pero llegó un momento en que a todos los mataron también. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor quiere. Pero hay algo bien importante, familia. Orémosle al Señor. Hay que orar continuamente al Señor, pidiéndole que active en nosotros esos dones que Él ya nos dio, para poder cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, con el propósito para el cual fuimos salvos, con el propósito para el cual somos parte de su iglesia. Los dones y ministerios espirituales dan evidencias genuinas cuando son utilizados para la edificación de la iglesia. Solamente de esa manera vas a dar evidencia de que tienes un don espiritual, de que ese don está funcionando perfectamente para que tu congregación local esté creciendo, para que tus vecinos puedan ser bendecidos por tu amistad, para que tu familia pueda conocer a Jesucristo a través de lo que les predicas, y muchas otras maneras más, de las cuales tú necesitas entenderlo a la luz de la palabra, a la luz de tus oraciones. En cada momento tú pídele al Señor que te use como Él quiere, que tú seas usado. Y eso será una bendición para ti y para todo el que te rodea. Señor, gracias te damos esta tarde por la bendición de tu escritura, por la bendición de esa voz que ha venido directamente a nuestros oídos, a nuestros corazones desde lo alto, para darnos esta predicación. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner por obra todo lo que el día de hoy tú nos has dado, Señor, para lo que hoy nos has enseñado, mi Señor. No permitas que dejemos guardados esos dones, esos ministerios que tú nos has dado con tanto amor para la edificación de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
Gracias, Padre, porque tú nos has hecho posibles, amados, y cantamos con grito de dolor. Aleluya.